Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a formar abogados, a educar abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial para que aumenten su capacidad para detectar y resolver los problemas jurídicos de los casos que manejen a nivel preventivo o correctivo donde esté presente inteligencia artificial. Y hoy explicaré el debido proceso preventivo a nivel preventivo y correctivo frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y es que el debido proceso es la forma del cumplimiento del derecho, significa cualquier forma de cumplir con el todo de lo definido mediante el todo del derecho, es decir, cualquier forma de aplicar los derechos y deberes, es la forma de aplicar los derechos y deberes tanto a nivel preventivo como correctivo, es decir, tanto frente al cumplimiento del derecho que existe en el inicio, desarrollo y fin, es decir, en el todo de una relación jurídica, es decir, de un caso, como la forma de aplicar los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho ante el incumplimiento del derecho, es decir, ante la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, en relación con la culpa, para saber cómo ha existido, es decir, ya que mediante la aplicación de los derechos y deberes en relación con la culpa se aclara cómo ha existido el incumplimiento del derecho, es decir, la culpa, el incumplimiento del derecho, y se aclara cómo se debe asumir la consecuencia de ello. Entonces, en relación con la inteligencia artificial, se trata del debido proceso, es decir, de hacer que la inteligencia artificial exista de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes aplican, es decir, van aplicando y en definitiva aplican frente a este producto, a la medida de cada caso donde exista IA. Y por eso son las personas, es decir, los individuos y las organizaciones de los sectores público y privado quienes deben aplicar los derechos y deberes para que así exista el caso válido y por ende la inteligencia artificial válida al existir en un caso válido, dentro de un caso válido. Por eso, en definitiva, se trata de que los seres humanos apliquen los derechos y deberes según cómo les apliquen a su persona, como persona natural, como persona física, es decir, como seres humanos, lo cual incluye el que se deben aplicar los derechos y deberes según cómo cada ser humano exista en relación con las demás personas y así existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de las personas y por ende se logra armonía jurídica, es decir, la autorregulación válida jurídicamente, es decir, el debido proceso, es decir, el cumplimiento del derecho, alguna forma del cumplimiento del derecho, es decir, de la coincidencia del ser, es decir, de la forma del caso, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de él, y por ende se trata de ir descifrando, calificando, clasificando, detectando, decodificando jurídicamente cómo van aplicando los derechos y deberes en el caso frente a cada quien, y si cada quien de alguna forma los va aplicando según cómo le procedan, apliquen, es decir, según cómo cada quien los debe aplicar, existe armonía jurídica, el caso válido y por ende la inteligencia artificial válida. Por eso se trata de que en cada una de las partes y el todo, de la forma en la cual exista la inteligencia artificial, exista la aplicación de los derechos y deberes, y esto existe cuando cada quien que se relacione de alguna forma con la inteligencia artificial aplica los derechos y deberes, es decir, va aplicando los derechos y deberes, y por eso se trata de que la IA exista válidamente, y esto se logra cuando la ideación de la manera en la cual, es decir, de la forma en la cual va a existir el producto de IA es válida, es decir, cuando ese proceso, esa fase de ideación, termina con unas ideas claras, con ideas válidas, con la idea válida, la idea diligente, de cómo el producto que va a existir va a coincidir con el deber ser jurídico, y después de ello se necesita del diseño válido de la IA, es decir, de la aplicación de las ideas de una forma válida, es decir, de una forma en la cual se moldee la IA, existe el modelo de la IA coincidiendo con el deber ser jurídico y posterior a ello se trata del desarrollo y en definitiva de la producción final de la IA para que exista coincidiendo con el derecho y después de ello se trata de que cada quien que interactúe con la IA, con el producto de IA, interactúe diligentemente, sea diligente, es decir, aplique los derechos y deberes según cómo le apliquen y así existe la IA válida. Y esto solo existe cuando el caso involucrado con todo esto, cuando en el caso donde se involucra esto, donde se relaciona la forma de la IA, donde existe una relación con la forma de la IA, donde está presente IA, donde está presente la IA, existe válidamente.
Por eso se trata de que el caso exista válidamente, de que el caso sea válido y como consecuencia la IA es válida, porque todo lo relacionado con esta es válido al existir en relación con un caso válido, es decir, en relación con un caso en el cual sus partes y por ende su todo son válidos. Y por eso se trata de descifrar los hechos del caso para ir sabiendo en cada momento cómo van aplicando los derechos y deberes, cómo proceden los derechos y deberes, lo procedente jurídicamente, y atender ello de alguna forma, es decir, y autorregular válidamente la situación de tal forma que cada hecho y propiamente el todo del hecho de la forma en la cual existe el caso sea armónico jurídicamente, coincida con el deber ser jurídico. Es decir, se trata, para que esto quede claro, de ir descifrando cada hecho del caso y propiamente el todo del caso para así saber cómo aplica el deber ser jurídico y lograr que coincida con él, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a este, frente al caso. Y por eso el debido proceso a nivel preventivo se manifiesta, consiste en, se trata de la autorregulación válida. Es la autorregulación válida, es la forma del cumplimiento del derecho, cualquier forma de aplicar los derechos y deberes. Y a nivel correctivo significa que en una situación anterior y propiamente en un caso anterior, en una relación jurídica anterior, se ha incumplido con el derecho y en el caso presente, en la relación jurídica presente, se intenta solucionar el conflicto que existe por el incumplimiento del derecho que ha existido en relación con una IA. Y ese caso es válido, es decir, termina con la solución del conflicto cuando cada persona que existe en él aplica los derechos y deberes, incluidas las partes del conflicto y cualquier tercero que participe para dirimir, resolver, solucionar el conflicto, la disputa, la controversia. Entonces, aquí se trata de la aplicación de los derechos y deberes para solucionar el conflicto, es decir, para que se resuelva la controversia, para solucionar el conflicto, es decir, para lograr la decisión válida, es decir, la claridad de lo justo, es decir, de si ha existido o no un incumplimiento del derecho y en caso de existir, cómo se debe asumir la consecuencia de ello, es decir, de la culpa, del incumplimiento del derecho, y a la vez para que esa decisión se cumpla. Porque como en el caso existe la aplicación de los derechos y deberes, quien es responsable ante ello, al aplicar los derechos y deberes, asume su responsabilidad y por ende termina el conflicto porque se cumple con la decisión, es decir, se logra justicia porque existe lo ajustado con los derechos y deberes. Y a nivel preventivo, el debido proceso significa, es propiamente la forma en la justicia, significa la justicia, es la justicia, porque el caso existe de una forma ajustada, de una forma que se ajusta con la forma en la cual, con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de él. Y por eso se trata del debido proceso, es decir, del cumplimiento del derecho, es decir, de la justicia, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes en relación con la IA. Y esto existe cuando se hace a la medida de cada caso involucrado a nivel preventivo o correctivo con IA. Y como punto final, la IA a la vez puede ser una forma de complementar la labor de los abogados cuando existe válidamente, es decir, cuando existe con base en el debido proceso y por eso a nivel preventivo correctivo, a la vez la IA es una forma de autorregular válidamente el caso, es decir, de que en lo que dependa de sus funciones y propiamente de su forma de existencia, el caso, es decir, los hechos del caso y propiamente el todo del caso, coincida con el deber ser jurídico. A nivel correctivo, ¿por qué? Para que esto quede claro, porque mediante una IA conocida comúnmente como un producto de Legal Tech, de tecnología jurídica, de Legal Technology, se aclara en lo relacionado con la forma en la cual opera y propiamente exista, cómo aplican los derechos y deberes en relación con el incumplimiento del derecho, cuyo conflicto, es decir, cuyo efecto se soluciona en dicho caso presente. Entonces, cuando existe la IA válida, es algo que potencia al abogado. Y por eso, como se dan cuenta, para conocer cómo existe y propiamente cómo lograr el debido proceso, la forma del debido proceso a nivel preventivo y correctivo, frente a la IA, para conocer el debido proceso, la forma del debido proceso. Frente a la IA hay que conocer y aplicar los derechos y deberes. Hay que tener clara la forma de los derechos y deberes y aplicar esa forma a la medida del caso. Es decir, hay que tener claros los fundamentos del derecho. Hay que conocer y aplicar los fundamentos del derecho. Y por eso, en Ligodly, educamos abogados, tanto a nivel de equipos de abogados como a nivel de abogados individuales, en fundamentos del derecho, frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Y así son capaces de resolver de manera óptima, contundente, efectiva, incontrovertible, clara, diligente, los problemas jurídicos de los casos que manejen
relacionados de alguna forma con IA y en general, a la vez, son capaces de manejar cualquier caso, cualquier asunto jurídico, cualquier relación jurídica donde participen como abogados con su abogacía, porque en general aclaran el derecho, es decir, los derechos y deberes, es decir, lo procedente jurídicamente, lo justo, la justicia, la forma del cumplimiento del derecho. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca con doble L al final para que conozcan nuestro enfoque como empresa, para que conozcan los servicios que ofrecemos de educación jurídica y para que conozcan los contenidos de nuestro blog y a través de ellos se perfeccionen jurídicamente sobre los derechos y deberes frente a la IA, es decir, para que aumenten su profesionalismo jurídico frente a la inteligencia artificial y en general. Porque como se dan cuenta, el abogado es el profesional del derecho, entonces debe tener un conocimiento y una aplicación profesional de los derechos y deberes. Por eso es determinante que conozcan los fundamentos del derecho y por eso los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, las condiciones de los derechos y deberes, lo que debe cumplirse para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es algo universal. Los fundamentos del derecho por eso son algo universal. Los derechos y deberes solo son uno, son algo universal y por eso el derecho es universal. Y por eso cuando el abogado conoce y por ende es capaz de aplicar los fundamentos del derecho, es capaz de manejar cualquier asunto jurídico y por ende, en el ejercicio de su abogacía, sabe cómo cumplir con cualquier norma porque sabe cómo darle un alcance válido y cómo cumplir con ese alcance. Al saber cómo precisamente los derechos y deberes aplican, proceden, se deben aplicar a la medida de ello. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.